En Alemania ha estallado un escándalo que podría cambiar el panorama político del país. El partido Alternativa para Alemania, que según las últimas encuestas se ha convertido en el más popular del país, superando incluso al bloque CDU-CSU, ha sido reconocido oficialmente como extremista. Esta decisión allana el camino para un control total sobre el partido y pone en duda la propia idea del pluralismo político. En esencia, se trata de un intento de eliminar un punto de vista alternativo en un país que hasta hace poco se enorgullecía de su compromiso con la libertad de expresión. Pero detrás de esta purga política se vislumbra otro proceso: la preparación de Alemania para una confrontación abierta. ¿Con quién? Por supuesto, con Rusia. Pero vayamos por partes. Las elecciones en Alemania ya han tenido lugar y el panorama político del país está experimentando un cambio tectónico. Los resultados obtenidos por Alternativa para Alemania, AfD, realmente sorprendieron no solo a los observadores, sino también a todo el establishment político. Más de una cuarta parte de los votantes votaron por una fuerza que hace unos años se consideraba marginal. Según una encuesta del Instituto Forza realizada poco antes de las elecciones, tuvo el 26% de apoyo, convirtiéndose en el partido más popular del país, superando por primera vez al bloque CDU-CSU, que antes se consideraba un monolito de la política alemana. Pero la victoria en números no significa libertad en las acciones. Contra AfD se están utilizando recursos de tal magnitud que da la sensación de que no se trata de un rival político, sino de un enemigo del Estado. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, BfP, ha declarado a todo el partido como una estructura que contradice los fundamentos democráticos. Sí, es un paso formalmente legal, pero resultó estar tan sincronizado con el momento político que muchos observadores tuvieron la firme sensación de una combinación bien jugada. La agencia ahora tiene pleno derecho no solo a monitorear las actividades del partido, sino también a utilizar todo el arsenal de los servicios especiales: escuchas telefónicas, vigilancia encubierta y también la infiltración de agentes en el partido. Todo esto, por supuesto, dentro del marco de los procedimientos democráticos. Nadie ha cancelado el hermoso envoltorio, pero en esencia es un control legalizado sobre la oposición. Curiosamente, la razón formal para una evaluación tan dura no son en absoluto llamamientos concretos, sino la retórica. Se acusa a AfD de que su programa está dominado por una comprensión étnicamente orientada de la nación. Traducido del lenguaje burocrático, esto significa: el partido habla de identidad cultural y expresa dudas de que la política migratoria de las últimas décadas haya traído beneficios a Alemania. Lo que es especialmente cínico es que no se trata de acciones, sino de suposiciones, de miedos, de preocupaciones compartidas por millones de ciudadanos que votaron por AfD, no porque estén en contra de la democracia, sino porque están en contra de la dilución de lo que consideran el estilo de vida alemán. Es revelador que en el informe de la BfV, entre los argumentos, figure el uso de términos como migrantes con cuchillos. Este fraseologismo se ha convertido en un símbolo de esa misma retórica que los órganos oficiales consideran tóxica. Pero fuera de los comunicados de prensa también existen estadísticas. En los últimos años, Alemania realmente ha experimentado un aumento de la delincuencia callejera, incluida la relacionada con la inmigración ilegal. Esto es informado regularmente por las fuerzas del orden. Sin embargo, cuando estos datos entran en la retórica de AfD, se convierten en un delito contra la democracia. Un punto interesante. Incluso 6 meses antes de las elecciones, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución se abstuvo de dar pasos tan radicales. Todo se explicaba por la necesidad de respetar la igualdad de oportunidades entre los partidos. Sin embargo, tan pronto como se contaron las papeletas, las barreras desaparecieron. El momento fue elegido a la perfección, para evitar acusaciones de injerencia en el proceso electoral, pero al mismo tiempo crear un precedente para la represión ya post factum. Y aquí entra en juego una sutil ironía.
El partido por el que votó más de una cuarta parte de los votantes hoy está bajo una vigilancia comparable a la que se aplica a organizaciones potencialmente peligrosas. Esto no es solo una paradoja, es un indicador de un fallo sistémico. En una sociedad democrática, no puede ser que el actor político más popular esté sujeto a un aislamiento legal masivo. En la historia de Alemania ya ha habido casos de intentos de limitar legalmente las actividades de organizaciones políticas. Sin embargo, siempre fueron acompañados de largos litigios, dictámenes de expertos y debates parlamentarios. En el caso de AfD, todo el proceso transcurrió entre bastidores. El informe principal, que sirvió de base para la decisión, más de 1.100 páginas, fue presentado al Ministerio del Interior sin un amplio debate público. La dirección del partido ha declarado que apelará la decisión ante los tribunales. Pero en un contexto en el que las máquinas mediática y jurídica se han puesto en marcha simultáneamente, las posibilidades de un juicio objetivo parecen extremadamente escasas. Especialmente porque la mayoría de los principales medios de comunicación alemanes han apoyado activamente la decisión de la BfV, subrayando que se ajusta a los valores de una sociedad abierta. Se observa un doble rasero. Por un lado, una retórica grandilocuente sobre pluralismo y libertad de opinión. Por otro, un desplazamiento sistemático de la oposición fuera del ámbito legal. Berlín se muestra dispuesto a defender los derechos de las minorías políticas en otros países, pero actúa exactamente al revés con sus propios oponentes políticos. Esto ya no es una cuestión de ideología, sino de arquitectura del poder. Hay otro matiz importante. En medio de todo esto, la voz del electorado se pierde por completo. Las personas que votaron por AfD ahora son, de hecho, declaradas partidarias de una organización bajo la atenta mirada de los servicios de inteligencia. Esto pone en duda no solo la legitimidad del partido, sino también la elección de millones de ciudadanos, sustituyendo el principio mismo de la soberanía popular. Porque si la opinión de una cuarta parte de la sociedad se considera un error que debe corregirse en lugar de escucharse, ¿qué queda entonces de la que? ¿Democracia? Incluso aquellos que no simpatizan con AfD empiezan a preguntarse, ¿dónde está la garantía de que mañana otra fuerza política no caerá bajo una interpretación similar? ¿Dónde está la línea entre el radicalismo y una simple opinión incómoda? ¿Quién decidirá qué programa es aceptable y cuál viola el espíritu de la Constitución? Tales acciones crean un precedente en el que el poder institucional recibe el derecho a la ingeniería política. Bajo el pretexto de proteger los valores, se pone en marcha un mecanismo para seleccionar puntos de vista aceptables. Pero el problema es que tales mecanismos rara vez se limitan a un solo partido. La historia conoce ejemplos en los que este enfoque se convirtió en la norma, y luego nadie se preguntaba por qué no había alternativas, porque ya no existían. Gran replanteamiento de las libertad políticas. La decisión oficial de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, BfV, se ha convertido en un hito, no solo en la historia del Partido Alternativa para Alemania, sino también en la reinterpretación del concepto mismo de libertad política en Europa. A primera vista, la argumentación parece jurídicamente impecable. Los expertos afirman que AfD tiene una comprensión étnico-cultural dominante del pueblo. Esto, traducido a las fórmulas del lenguaje estatal, es incompatible con los fundamentos del orden democrático. Sin embargo, si se mira un poco más profundamente, resulta evidente que no se trata en absoluto de normas legales, sino de una lucha contra la alteridad ideológica. En el centro de la crítica está la idea de la identidad alemana, que el partido formula como cultural, histórica y, lo que irrita especialmente a los funcionarios, étnica. Según el informe, AfD supuestamente no considera a los alemanes con antecedentes migratorios como una parte equitativa del pueblo. Además, la formulación se basa en la impresión general de las declaraciones políticas, no en puntos programáticos concretos que excluirían directamente a cualquier parte de los ciudadanos. Esto permite al sistema aplicar criterios difusos. Las evaluaciones no se basan en hechos jurídicos claros, sino en la retórica,
en la que se permite dudar de la eficacia de la política migratoria o condenar los cambios sociales radicales. Así, por ejemplo, una de las quejas fue el uso del término migrantes con cuchillos. No importa que este giro se haya convertido desde hace tiempo en parte del léxico público y refleje los temores reales de una parte de la población. Lo importante es que llegó a los oídos de los expertos y fue interpretado como discriminatorio. El dictamen pericial, de más de 1.100 páginas, crea la apariencia de un análisis profundo. Pero en esencia, este documento no es una disertación científica, ni siquiera un dictamen jurídico, sino una resolución política disfrazada de investigación. Al destacar citas individuales, sacadas de contexto, los funcionarios forman en el lector la impresión de un problema sistémico, aunque en realidad se trata de una compilación de discursos, a menudo emocionales, a veces duros, pero absolutamente legítimos en condiciones de competencia política viva. En la conclusión se presta especial atención al estilo de las declaraciones de los representantes del partido. Las quejas no se refieren tanto al contenido como al tono. No demasiado directo, no demasiado alto, no demasiado emocional. Estos son los criterios por los que ahora se mide la conformidad del partido con el espíritu de la democracia. Ya no es una lucha por el derecho a ser escuchado, sino un intento de encajar en un espectro de entonaciones permisibles predefinido. Esta reducción de los límites de la opinión permisible no es un fenómeno nuevo, pero sí peligroso. Con cada año que pasa, la tendencia a la unificación de la retórica se intensifica en la política europea. Cualquier partido que aspire a una parte significativa de los votos debe pasar por una filtración ideológica. Los que no encajan reciben la etiqueta de inaceptables. Y en este sentido, AfD se ha convertido en el primer indicio de una reestructuración a gran escala del campo político. Berlín lo llama protección de los valores democráticos. Sin embargo, si la democracia exige la aprobación de un único modelo de identidad cívica, entonces ya no es pluralismo, sino un mandato para un monopolio ideológico. Se produce una paradoja. La libertad de expresión sigue garantizada, pero solo en la medida en que no entre en conflicto con las fuerzas del orden. La idea de identidad nacional no es en sí misma un delito. Es más, la discusión sobre los límites de la pertenencia nacional y los códigos culturales es normal para cualquier sociedad que aspire a la autorreflexión. En la Alemania de la posguerra, este tema permaneció tabú durante mucho tiempo, pero las olas migratorias de las últimas décadas lo han vuelto a poner de actualidad. Y cuando uno de los partidos intentó alzar la voz en este debate, se le bajó el volumen rápidamente. Curiosamente, esta lógica ya se había probado en las secciones del partido en Turingia y Sajonia. Entonces se llamó experimento local. Ahora es la norma federal. La ampliación de este modelo demuestra que el Estado está dispuesto a extender los estándares de aceptabilidad política a todo el espectro de la vida política. Surge la pregunta: ¿dónde está la línea entre la protección del orden constitucional y el ataque a la autonomía política? Hoy en día, esta línea se difumina a través del lenguaje de los informes y las conclusiones de los expertos. Mañana podría desaparecer por completo. Por eso, el paso dado contra la AfD va más allá de un simple caso. Es un síntoma de una transformación más amplia de la cultura política. Europa, que hasta hace poco era aplaudida por su apertura y tolerancia, hoy se parece cada vez más a una fortaleza ideológica. En ella, las voces demasiado fuertes suenan como una amenaza, no como una oportunidad para el debate. Y en esta fortaleza, la democracia ya no es lo que está escrito en los libros de texto, sino lo que se acuerda en los protocolos. La maquinaria jurídica se ha puesto en marcha. Formalmente, todo comenzó en 2024, cuando el Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia dictó una sentencia que cambió las reglas del juego. El tribunal autorizó la vigilancia de Alternativa para Alemania como estructura que suscita sospechas fundadas de desprecio por la dignidad de determinados grupos sociales. Estas formulaciones se referían sobre todo a los extranjeros y a las comunidades musulmanas, lo que se convirtió en una especie de marcador ideológico. A partir de ahora,
Incluso la crítica a la política de inmigración podía interpretarse como una manifestación de deslealtad al orden constitucional. Esta decisión se convirtió en el primer ladrillo de los cimientos sobre los que más tarde se construiría el completo aislamiento jurídico del partido. Dio inicio a un proceso de presión institucional, revestido de forma jurídica. Formalmente, nada ilegal. Pero si se sigue la cronología, queda claro. Todo lo que está ocurriendo no es una serie de casualidades, sino una secuencia bien pensada. Tras esta decisión, comenzó una nueva etapa cualitativa. El aislamiento político no oficial se transformó en aislamiento jurídico oficial. En poco tiempo, se prepararon decenas de páginas de documentos, se recopilaron archivos de discursos y se supervisaron todas las estructuras regionales del partido. Ya entonces quedó claro que los servicios especiales y el aparato burocrático habían empezado a considerar a la AfD no como un participante igualitario en el proceso político, sino como un objeto de supervisión. Paralelamente al ataque jurídico, se produjeron cambios en el seno del propio partido. La salida de Jörg Meuthen en 2022 supuso un punto de inflexión, y Meuthen, que representaba el ala relativamente moderada, intentaba mantener al partido dentro de los límites del euroescepticismo clásico y el conservadurismo económico. Su dimisión marcó el inicio de la consolidación de fuerzas dentro del partido en torno a direcciones más radicales y directamente críticas. La retórica cambió. El partido empezó a hablar con más dureza de los problemas relacionados con la inmigración, la seguridad interior y la identidad cultural. Estos temas resultaron dolorosos para el Berlín oficial. Y cuanto más fuerte se hacía la voz de la AfD, más activamente se activaban los mecanismos de contención estatal. Es importante entender que la presión no cayó sobre el partido de repente. Fue un proceso metódico, casi de laboratorio. Paso a paso, se fueron acumulando argumentos, se formularon conclusiones de expertos, se interceptaron comunicaciones, se estudió la correspondencia interna. Todas las declaraciones, entrevistas e incluso las publicaciones en las redes sociales se registraron, archivaron y luego se citaron cuidadosamente en los informes como prueba de una dirección anticonstitucional. La maquinaria burocrática actuó a su ritmo. Habitual. Pausado, pero implacable. Esto llevó meses, si no años. El resultado es un dictamen pericial de más de 1.100 páginas. Un documento que se presenta como resultado de un análisis independiente, pero que, en esencia, es una sentencia jurídica dictada sobre la base de declaraciones, consignas políticas y actitudes ideológicas. En esta historia, es especialmente simbólico cómo se ha transformado la lógica de la amenaza. Antes se culpaba a los partidos por acciones o conexiones concretas. En el caso de la AfD, es diferente. El argumento principal se reduce a la cosmovisión. De hecho, no se evalúa el programa, la financiación o la estructura, sino la visión de la organización de la sociedad. Y esto ya no es una evaluación jurídica, sino un intento de imponer una norma estatal de pensamiento admisible. Al mismo tiempo, es importante señalar que en el sistema jurídico alemán existe un procedimiento de varios niveles para reconocer que un partido es contrario a la Constitución. Pero en el caso de AfD, esto sucedió rápidamente. Tras la decisión judicial de 2024, el proceso se aceleró bruscamente. Ministerios, tribunales, agencias. Todos parecían estar trabajando en el escenario como si estuvieran dando una orden. Y un año después, una declaración ruidosa de la BfV, demasiado sincronizado para ser una coincidencia. La preparación de la opinión pública se desarrolló en paralelo. Los principales medios de comunicación no solo transmitieron la posición oficial, sino que también moldearon activamente el contexto emocional. Cualquier comentario crítico sobre la política migratoria de los representantes de la AfD se interpretó instantáneamente como xenofobia. Un votante que duda de la política de fronteras abiertas comienza a asociarse con un electorado inaceptable. Por lo tanto, la presión se ejerce no solo sobre la estructura del partido, sino también sobre sus partidarios. La situación alcanzó su punto máximo al final de la campaña parlamentaria.
mostró resultados récord y, en lugar de reconocimiento político, recibió aislamiento legal. En lugar de debates, conclusiones de expertos. En lugar de igualdad, vigilancia. Todo esto fue el resultado de un proceso que comenzó como una revisión formal y terminó con una deconstrucción política. La pregunta ya no es si el partido es culpable. La pregunta es cómo verán ahora a cualquiera que se atreva a apoyar un punto de vista alternativo. Si el precedente se convierte en la norma, entonces la norma ha cambiado. Y esa es la esencia de la máquina que lanzaron. Funciona de forma silenciosa, estable y sin vuelta atrás. La cuestión de la prohibición. Desde un punto de vista jurídico, todo parece lógico y coherente. El reconocimiento del partido Alternativa para Alemania, como una estructura incompatible con los valores constitucionales, se convirtió en la base del siguiente paso, el más radical. La prohibición total. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe puede enfrentarse a una elección. El Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal tienen derecho a presentar una solicitud de prohibición. Y todo indica que el escenario correspondiente no solo se está considerando, sino que también se está elaborando cuidadosamente. El precedente que se avecina no tiene análogos en la historia de la Alemania moderna. No se trata de una organización marginal, sino de un partido que ha recibido el apoyo de más de una cuarta parte de los votantes. Si se da este paso, el país se encontrará en una situación única, en la que lo más masivo no serán las elecciones, sino los procedimientos legales destinados a neutralizar sus resultados. Formalmente, todo se presenta bajo la bandera de la protección de la democracia. En las declaraciones de los políticos que abogan por medidas restrictivas, se repite el mismo motivo. No se puede permitir que, bajo la apariencia de oposición, se difundan ideas que contradigan los valores fundamentales. Pero, en realidad, cualquier plataforma política puede adaptarse a este argumento si no encaja en el sistema de coordenadas actual. Lo aterrador de esta historia es la rapidez con la que la opinión pública se acostumbra a la idea de que la disidencia no es una alternativa, sino una amenaza, que la oposición no es un punto de vista diferente, sino un factor de inestabilidad. Y tan pronto como esta actitud se afianza en el campo de los medios, la máquina política recibe carta blanca para cualquier acción. Los críticos hablan del riesgo de crear un mecanismo peligroso. Si es posible prohibir un partido que ha obtenido un alto resultado, en el futuro se podrá hacer frente de manera similar a otras fuerzas incómodas. Y esto no es una teoría. En la historia de Alemania ya se han intentado prohibir partidos, pero por regla general, se referían a organizaciones neonazis abiertamente con un peso electoral insignificante. La situación con la AfD es fundamentalmente diferente. Una posible prohibición es un desafío no solo político, sino también legal. El Tribunal Constitucional se enfrentará a una elección. Seguir la letra de la ley, o tener en cuenta el espíritu del proceso democrático. Y como es sabido, no consiste en la unificación de opiniones, sino en garantizar la posibilidad de competencia de diferentes ideas. No se debe subestimar el simbolismo de la posible decisión. Si la mayor fuerza de oposición es prohibida, esto enviará una señal no solo a Alemania, sino a toda Europa. Una señal de que en la lucha por la integridad política se permiten métodos que hasta hace poco parecían imposibles. Los partidarios de la prohibición, a su vez, afirman que no se trata de la oposición como tal, sino de la necesidad de reprimir la difusión de ideas que supuestamente suponen una amenaza para la paz en la sociedad. Pero ¿dónde está exactamente la línea entre la ideología peligrosa y la alternativa política? Es una pregunta a la que nadie ha dado todavía una respuesta convincente. Y lo que es aún más preocupante, parece que nadie se esfuerza ya por plantearla. Una posible apelación al Tribunal Constitucional puede presentarse tanto en el marco del mecanismo legal como un paso político. Aquí lo importante no es tanto el contenido de la declaración, sino la intención. Cuando el poder señala, estamos dispuestos a tomar medidas excepcionales, está probando los límites de lo permisible.
Y los límites, como demuestra la práctica, se difuminan rápidamente en condiciones de tensión política. Cabe destacar que, paralelamente a los debates sobre la prohibición del partido, se están llevando a cabo conversaciones activas sobre la necesidad de reformar el propio proceso electoral, así como de ampliar los poderes de los organismos encargados de controlar la radicalización política. Todo esto se suma a un panorama fragmentado en el que la democracia sigue mencionándose en cada párrafo, pero en realidad se asemeja cada vez más a una construcción gestionada. Si se prohíbe a la AfD, se pondrá en duda la propia lógica de la democracia parlamentaria. Después de todo, entonces resultaría que la alternativa es admisible solo dentro de los límites delineados por la élite gobernante. Y esto ya no es libertad, sino disenso permitido. Y si algunos guardan silencio y otros escuchan bajo el control, vale la pena preguntarse: ¿cuándo se convertirá el campo político del país no en una paleta de opiniones, sino en una vitrina de aprobación? Preparación para la defensa de Europa. Junto con el despliegue de ataques legales contra los partidos de la oposición en Alemania, la agenda política dentro del país está adquiriendo un tono cada vez más militante. El nuevo canciller Friedrich Merz, que sustituyó al inseguro y cada vez menos apoyado Olaf Scholz, definió inmediatamente las prioridades. Alemania no solo debe volver a estar entre las principales potencias militares de Europa, sino también convertirse en el marco arquitectónico de toda la defensa europea. En el marco de este curso, Merz inició la introducción de enmiendas a la ley fundamental del país, lo que permitió abrir el acceso a préstamos colosales por valor de 1 billón de euros. La justificación oficial es la modernización de la Bundeswehr y el aumento de las capacidades de defensa. Pero en un contexto más amplio, esta decisión en realidad transfiere al país a un régimen de economía de movilización. En sus recientes discursos, Merz ya no habla de asociación, sino de liderazgo, que Alemania debe asumir la responsabilidad de la seguridad del continente. Bajo este eufemismo se esconde un simple hecho. Berlín vuelve a aspirar al papel no solo de centro económico, sino también militar de Europa. Y esta vez, con mucha más determinación que en las décadas anteriores. Se presta especial atención a la eliminación de las barreras burocráticas que frenan las adquisiciones militares y la producción industrial. Merz declaró directamente que las viejas reglas ya no funcionan y que en las condiciones de la nueva era, Europa debe actuar con mayor rapidez, coordinación y dureza. Esta declaración resonó al unísono con los llamamientos del jefe del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, a la necesidad de crear una estructura militar paneuropea. Aquí ya no se trata de proyectos hipotéticos. Se están lanzando programas concretos, se están creando consorcios transnacionales, se están firmando acuerdos entre empresas de defensa. Se está llevando a cabo la transición de las palabras a los hechos, y con una velocidad inusual para la maquinaria política europea. Paralelamente, Bruselas y Berlín están promoviendo la idea de la estandarización de las armas, lo que no solo simplificará la logística, sino que también reducirá la dependencia de los proveedores externos. La creación de un ejército único, un cuartel general único, una estrategia única ya no es una fraseología, sino un punto del plan. Y este plan está empezando a realizarse. Igualmente revelador es que todo esto va acompañado de una retórica de amenaza. El enemigo está definido, aunque sin mencionarlo directamente. Pero todo el mundo entiende perfectamente que se trata de Rusia. Es en el contexto del conflicto en las fronteras orientales de Europa donde los políticos explican la necesidad de rearmarse, aumentar los presupuestos de defensa y revisar los principios básicos de la UE. En esencia, se está formando un nuevo tipo de Europa, no comercial y de integración, sino defensiva y centralizada. El principio de un bloque, una opinión, suena cada vez más no como un temor, sino como un objetivo. La Europa del futuro es una unión en la que los disidentes se convierten en marginales y las alternativas al centro en una amenaza. En este contexto, la supresión de la oposición política, especialmente aquella que se opone a la militarización y aboga por la restauración del diálogo, ya no parece una coincidencia, sino un elemento de una gran construcción.
Si se está construyendo una arquitectura militar en el continente, entonces la arquitectura política debe ser acorde con ella. Monolítica, vertical, gestionada. Y aquellos que proponen otros modelos, ya sea en materia de seguridad, migración o identidad, se convierten en elementos indeseables del sistema. Europa Militar. Proyecto para 5 años. Apenas 2 meses después de que Friedrich Merz y Manfred Weber anunciaran un curso para crear una maquinaria de defensa paneuropea, 12 estados de la Unión Europea enviaron una solicitud oficial a la Comisión Europea. El tema no era algo abstracto, sino un dinero bastante concreto. La razón de la apelación es el nuevo plan Rearm Europe, presentado en marzo de 2025. Su esencia es simple: una revisión de las reglas financieras en favor de un rearme acelerado. Entre los países iniciadores se encuentran Alemania, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Hungría, Bélgica, Grecia y otros. La geografía es impresionante, desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Todos quieren lo mismo: que en las condiciones de la nueva realidad se les permita superar las limitaciones vigentes sobre la deuda pública y el déficit presupuestario. El objetivo es destinar estos fondos adicionales al desarrollo del potencial militar, la construcción de infraestructuras de defensa, la adquisición de armas y la creación de producciones conjuntas. En Bruselas rápidamente dejaron claro: las solicitudes se examinarán con la mayor rapidez posible. En los pasillos de la Comisión Europea ya nadie oculta que no se trata de una excepción, sino de una nueva norma. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fijó un objetivo: movilizar 800.000 millones de euros en 4 años. Según ella, el dinero se necesita urgentemente y en grandes cantidades. La prioridad es el rearme, la unificación de estándares y la creación de nuevas alianzas de defensa. Las declaraciones suenan cada vez más fuerte y la retórica se vuelve cada vez más dura. Von der Leyen habla abiertamente de la necesidad de aumentar el gasto en defensa hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto. Su postura cuenta con el apoyo de la mayoría de los grandes países de la UE. Las formulaciones son extremadamente claras. En las condiciones del conflicto actual en el este de Europa, estamos obligados a estar preparados para cualquier escenario. Ahora, las exenciones presupuestarias no solo cubren los gastos en adquisiciones militares, sino también los gastos en logística, formación y desarrollo de tecnologías de doble uso. Es decir, prácticamente cualquier partida de gasto puede incluirse ahora en la categoría de defensa. Esto abre enormes oportunidades para la transformación de las economías de los países de la Unión Europea, desde la producción civil a la movilización. Se destaca especialmente el papel de Alemania. Precisamente Berlín, según la idea de Bruselas, debe convertirse en el núcleo del nuevo proyecto de defensa europeo, TETI. Ahí la reciente reforma de la ley fundamental y las iniciativas gubernamentales para la gestión centralizada de las adquisiciones. Todo esto encaja en la lógica de la creación no solo de un ejército unificado, sino de una arquitectura de defensa única. Paralelamente, aumenta la actividad diplomática. Se celebran reuniones a puerta cerrada con la participación de las mayores empresas de defensa. Se debaten variantes de oficinas de diseño conjuntas y se crean catálogos de componentes y municiones compatibles. Se vuelven a poner en circulación términos como compatibilidad operativa, logística continental y mando único. Por supuesto, todo esto va acompañado de una retórica noble. Se habla de paz, seguridad y estabilidad. Pero en realidad, se trata de una militarización planificada. Cuando en documentos antes destinados a la agricultura y la digitalización aparecen líneas sobre sistemas antidrones y reconocimiento por satélite, es una señal. Y no solo para los ciudadanos de la UE, sino también para todos los que están fuera de ella. Antes se suponía que la Unión Europea era un proyecto de integración. Ahora se parece cada vez más a una alianza político-militar. Iniciativas como Rearm Europe repiten en realidad los principios de la reconsideración interna que en su día sentaron las bases de la OTAN. Solo que ahora esto está respaldado por un marco regulador de la UE,
También es revelador que la Comisión Europea esté debatiendo simultáneamente la cuestión de una mayor centralización de las decisiones militares. Se debate la posibilidad de crear el puesto de ministro europeo de defensa, introducir cuotas obligatorias de participación en misiones militares e incluso un servicio de seguridad común. Todo esto está aún en fase de debate, pero la velocidad con la que estas ideas están tomando forma concreta inspira respeto y alarma al mismo tiempo. La palabra conflicto se ha convertido en un pase universal para todas las reformas posibles. Tan pronto como aparece en una resolución, se pueden revisar los presupuestos, reformar las instituciones y cambiar las constituciones, renunciar a obligaciones anteriores, introducir excepciones, cancelar el control. Y si antes los escudos y drones formaban parte de las operaciones especiales, ahora son la nueva normalidad. Los gastos militares han dejado de ser una excepción para convertirse en una partida básica del presupuesto. En las escuelas aparecen módulos de defensa civil, en las universidades, facultades de comunicación estratégica y en las empresas, incentivos para participar en licitaciones militares. Todo esto forma parte de un plan quinquenal con el nombre en clave de Resiliencia Europea. Paz, asociación, diálogo. Estas palabras permanecen en las declaraciones de los servicios de prensa. Pero con cada nuevo paquete de medidas de defensa, Europa se convierte no en un escenario de diplomacia, sino en un teatro de preparación. Y aquí no se preparan para las negociaciones. Estabilidad a través de la centralización. En el contexto de la remodelación a gran escala de la arquitectura político-militar de Europa, lo que ocurre en torno al partido Alternativa para Alemania deja de parecer un incidente interno. Al contrario, se convierte en un elemento lógico de la construcción general. Se ha vuelto demasiado arriesgado tener en el Parlamento un partido que duda públicamente de la necesidad de rearmarse, critica el suministro de armas a la zona de conflicto y pide una reconsideración de las prioridades de la política interna. Hace unos años, AfD era percibido como una fuerza marginal que jugaba con los miedos de una parte de la población. Pero ahora, tras las elecciones, en las que el partido recibió el apoyo de millones de votantes, se ha convertido en un factor. Y este factor no encaja en absoluto en la nueva agenda, en la que la unanimidad se convierte en la clave de la estabilidad. En este contexto, la retórica política suena cada vez más como una orden de movilización. Kaja Kallas, quien ocupa el cargo de jefa de la diplomacia europea, declaró directamente que Europa debe estar preparada para enviar militares allí donde se decide el destino del continente. Sin insinuaciones ni eufemismos. Un discurso directo es un objetivo directo. Y aquellos que cuestionan este rumbo automáticamente entran en la lista de sospechosos. Esto explica por qué se están utilizando tantos recursos contra la AfD precisamente ahora, y por qué la retórica legal se combina orgánicamente con la retórica de seguridad. Cuando una fuerza política dice, primero resolvamos los problemas de los pensionistas, la medicina, la educación, se le responde, ustedes amenazan la seguridad europea. El debate se vuelve imposible, porque los argumentos de una de las partes se excluyen del campo permisible. La estabilidad en la visión de las élites gobernantes actuales no es un equilibrio de intereses, sino la exclusión de desviaciones. El pluralismo, como valor, pasa a un segundo plano. Lo reemplaza el consenso, pero no el que nace en la disputa, sino el que desciende desde arriba en forma de estrategia, directiva, hoja de ruta. Todo esto parece especialmente alarmante, teniendo en cuenta que Alemania siempre se ha enorgullecido de su pluralismo político y de la memoria de las consecuencias del pensamiento centralizado. Pero ahora, cuando en Bruselas y Berlín declaran la necesidad de construir una Europa capaz de defenderse, el principal criterio de admisibilidad se convierte en la lealtad al rumbo. Y si alguien se sale del marco, se convierte en un marginado o en objeto de control administrativo. Por lo tanto, se observa no solo una polarización ideológica, sino una filtración sistemática. La política se convierte en una zona con menor tolerancia.
Cuanto más fuerte suena la voz del partido que habla de los intereses nacionales, más insistentemente se intenta silenciar esa voz. Es revelador cómo el campo mediático apoya esta arquitectura. Los principales periódicos de Alemania y la Unión Europea actúan cada vez más, no como observadores independientes, sino como portavoces de la línea general. Las posiciones de la AfD se interpretan como inadmisibles, incluso si se basan en datos sociológicos o en las preocupaciones reales de la población. El tema de la inmigración ilegal, la desigualdad social, la seguridad energética, todo esto se devalúa si el mensaje original proviene de una fuerza política equivocada. Aparece una nueva norma. Si no estás con nosotros, no eres adecuado. O, en el mejor de los casos, estás desinformado. Y si estás organizado e influyente, estás sujeto a evaluación legal. En estas condiciones surge una ilusión de acuerdo. Todos se apoyan mutuamente, asienten, confirman la corrección del rumbo. Pero esto no es consenso, sino unificación. Y cuanto más densa se vuelve la estructura política, más fuerte es la presión interna. Porque cualquier desacuerdo ya no se percibe como una alternativa, sino como una brecha en la defensa. En camino a la unificación. La Unión Europea, concebida como un proyecto de equilibrio y diversidad, se está transformando cada año de forma más notable en algo diferente. No en una unión, sino en un mecanismo. Y no solo burocrático, sino disciplinario. Con una trayectoria claramente definida, objetivos preaprobados y una lista de desviaciones permisibles, detrás de las cuales se encuentra un sistema estricto de alineación política. Externamente, todo esto todavía parece una estructura de múltiples niveles con estados miembros iguales, diálogo abierto y lógica institucional. Pero bajo esta capa, cada vez más a menudo se manifiesta una realidad, centralizada, gestionada, ideológicamente alineada. Si antes la Unión Europea se enorgullecía de poder albergar a Lisboa y Budapest, Roma y Helsinki, ahora solo se permite lo que no contradice el camino europeo, en la versión que formula el centro. Esto se manifiesta especialmente en el ámbito de la tolerancia política. Aquellos que proponen recetas alternativas causan irritación. Se les acusa de desinformación, populismo, incomprensión de las complejidades de la situación internacional. Y si la obstinación se prolonga, comienza la presión. Primero administrativa, luego informativa y finalmente jurídica. Formalmente, dentro de la ley. De hecho, dentro del rumbo. En este contexto, Alemania se convierte no solo en participante del proceso general, sino en su líder tecnológico. Es aquí donde los métodos de ingeniería política se han perfeccionado hasta tal punto que los procesos de aislamiento, censura y anulación de la reputación no parecen represiones, sino el trabajo rutinario de las instituciones. Todo está documentado, todo está verificado. Cualquier declaración brusca se convierte en un argumento para la observación. Cualquier tema incómodo, en un punto de una conclusión de expertos. Este modelo tiene una ventaja obvia. Produce una apariencia de calma. En los medios todo es estable, en el Parlamento, predecible, en la retórica pública, consenso. Pero solo hasta que alguien intente hacer una pregunta fuera del guión. O, lo que es aún más peligroso, dar una respuesta masiva a ella. Alternativa para Alemania se convirtió en esa respuesta masiva. Una respuesta a los desequilibrios migratorios, los errores de cálculo energéticos, la tensión social. Pero en lugar de reconocerla como parte del diálogo general, el sistema comenzó a reconstruirse para que su eliminación pareciera natural, como si no pudiera ser de otra manera. Por eso hoy la unidad de la Unión Europea se basa cada vez más no en la convergencia voluntaria, sino en la compresión normativa. Países, gobiernos, partidos, medios de comunicación, todo se alinea bajo un mismo modelo. Sonriente, progresista, supuestamente tolerante, pero solo hasta que expresas dudas. Este curso genera una paradoja. Cuanto más se habla de valores, menos libertad queda para discutirlos. Cuanto más amplias son las declaraciones de derechos, más estrecho es el margen de opinión. Y un sistema político en el que la disidencia se interpreta como una amenaza,
Con el tiempo deja de estar vivo. Se vuelve estable, pero frágil, porque todo lo que no se puede normalizar se considera automáticamente un fallo. Ultimatación del parlamentarismo. En el papel, el partido Alternativa para Alemania sigue existiendo. Nadie lo ha prohibido, participa en los debates parlamentarios, sigue publicando programas y declaraciones. Pero después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución cambiara su estatus, haciendo legalmente posible la vigilancia total, la prohibición se convirtió solo en una cuestión de tiempo, no en una hipótesis política. Toda la infraestructura ya está lista. Solo queda formalizar el resultado. Y de hecho, ¿quién cree hoy seriamente que una fuerza política que ha adoptado una posición antagónica al curso dominante de la Unión Europea podrá existir sin obstáculos, sin ser sometida a una expulsión institucional? En un contexto en el que incluso la crítica neutral se convierte en motivo de peritaje y la popularidad creciente es un factor de riesgo, la posibilidad de una participación plena en el proceso político tiende a cero. AfD ha marcado su diferencia con demasiada claridad. Se negó a aceptar como un hecho la necesidad de suministros interminables de armas, dudó de las estrategias europeas en materia de energía, cuestionó la política migratoria incontrolada, y con ello violó el pacto de silencio tácito sobre el que se basa la arquitectura política moderna de Europa. Porque hoy no se trata solo de una lucha por el poder, hay mucho más en juego. Se está formando un nuevo tipo de Europa. Una Europa de consenso, construida no a través del debate, sino a través de la filtración. Donde los límites de lo permisible están predefinidos. Donde lo inadmisible debe ser desmantelado. Donde la representación política depende no de la voluntad del electorado, sino de la conformidad con un patrón ideológico. En este mundo no hay lugar para quienes apelan a los problemas internos. Simplemente se les dice: ahora no es el momento. Hay una amenaza en la puerta. Todos los recursos, esfuerzos y decisiones están dirigidos al exterior. Y si alguien intenta volver a centrarse en los intereses nacionales, inmediatamente se le acusa de egoísmo, retrógrado y falta de solidaridad. El sistema político todavía declara diversidad. Pero de hecho, busca la homogeneidad, incluso en la retórica. Los mismos giros, las mismas referencias a los valores, los mismos argumentos. Se parece a un parlamento, pero ¿es una representación viva si teme a aquellos a quienes supuestamente representa? La situación con AfD es una prueba de fuego. No porque este partido sea impecable, sino porque la forma en que se le trata muestra cuál es realmente la solidez de las instituciones democráticas europeas. Si el sistema político no soporta la disidencia, quizás el problema no es el partido, sino el propio sistema. Lo más probable es que el camino hacia la prohibición se recorra con cuidado, con referencias a procedimientos judiciales, opiniones de expertos, protección de derechos y libertades. Pero en algún momento, la cantidad de párrafos y páginas de conclusiones ocultará la simple esencia. Aquellos que rompen la uniformidad son eliminados del campo político. Por eso no es solo un episodio interno alemán. Es una señal para todos. El debate ha terminado. Ahora es el momento de la alineación. Cualquier intento de pensar fuera del curso aprobado se encontrará no con una disputa, sino con un cálculo. No con votos, sino con artículos. Si antes el Parlamento era un escenario de conflicto de opiniones, ahora se está convirtiendo cada vez más en un escaparate de unanimidad. Con hermosos discursos, gestos estudiados y resultados preestablecidos. Y en este escaparate no hay lugar para quienes no sonríen en el momento adecuado. No es el final de la democracia. Es su transformación. Un cambio de forma. La preservación de la fachada. Pero con una reconstrucción interna, sin colapsos bruscos, sin revoluciones. Simplemente un contenido diferente. Más suave. Más predecible. Y mucho menos vivo.